Muy bien, muchas gracias Pascual por haberme invitado a este evento tan interesante de Future of Data and IoT. Muchas gracias a todos los participantes, bienvenidos. Bueno, yo voy a hablaros, como decía Pascual, de la organización y de los equipos necesarios para convertir a vuestra compañía o a vuestra compañía en el futuro en una data-driven company. Para ello, la agenda, los temas que me gustaría tratar con vosotros son dos. Una pequeña introducción de unos 3-4 minutos y luego después nos vamos a centrar ya en la materia, es decir, cuál es esa organización y esos roles necesarios para una compañía que quiere ser data-driven. Bueno, primero de todo, permitidme que me presente un poco para daros un poco de background, tanto de mi formación como de mi trayectoria profesional. Yo soy ingeniero industrial por la Universidad de Valladolid en la rama de robótica. Tengo también un MBA por el IE Business School y adicionalmente cursé un máster en Business Intelligence y Advanced Analytics también en una escuela de negocios. Estoy trabajando en el grupo DIA desde el año 2007, si bien antes de esta temporada estuve 7 años trabajando en Alemania, también en puestos que tenían que ver con el dato, ¿no? En realidad llevo pues, más de 20 años de trayectoria profesional trabajando en puestos relacionados con el dato. Concretamente, en Grupo DIA, primero dirigí el área de base de datos y luego en esta última etapa, en los últimos 4 años, ¿no? Pues soy el responsable del área de Data y Analytics. Y adicionalmente, bueno, pues imparto clase del módulo de arquitecturas Big Data en una Business School. Para aquellos de vosotros que se estén preguntando cuál es el rol de un Head of Data, ¿no? Cuál es la misión del Head of Data y del equipo que representa, en mi caso aproximadamente unas 50 personas, bueno, pues lo he escrito ahí arriba a la derecha. Ahí tenéis la misión, como veis, es aportar valor a la compañía a través de los datos. ¿Cómo lo hacemos nosotros en Grupo DIA? Pues fundamentalmente tenemos 4 líneas de actuación. Por un lado, apoyar al negocio en la toma de decisiones, ayudar a maximizar la eficiencia de los procesos, incrementar la venta y el margen. En este caso, pues evidentemente somos una compañía con ánimo de lucro y esto es muy importante, y mejorar el conocimiento de nuestros clientes. Con todo ello, lo que pretendemos es que el dato se convierta en ventaja competitiva de la organización que represento, ¿no? Acerca del Grupo DIA, aquellos que me estéis escuchando desde España, pues seguramente lo conozcáis, pero bueno, somos una red líder en supermercados de proximidad. Abrimos nuestra primera tienda en el año 1979 en Madrid, en un formato que entonces era novedoso, que era el hard discount. En 2011 salimos a bolsa y bueno, porque tengáis algunos números, tenemos cerca de 6.200 tiendas en 4 países, España, Portugal, Brasil y Argentina. Tenemos un club de fidelización que junto con el de Tesco pues es uno de los más nutridos, ¿no? De los que yo conozco, con más de 20 millones de clientes adheridos al club y todo lo que esto significa en lo que tiene que ver con datos, ¿no? Porque no olvidemos que estamos hablando de datos, y tenemos también algo más de 39.000 empleados. Bien, en la siguiente slide veis el título El valor de los datos, ¿no? Si, todos los que estáis aquí o los que estamos aquí estamos en definitiva pues porque le vemos el valor, ¿no? Cada vez se habla más de los datos, de su valor, algunos lo llaman el petróleo del siglo XXI, ¿no? ¿Por qué son importantes los datos? ¿No? Pues entre otras cosas porque nos permiten o permiten a las máquinas, a las computadoras, desarrollar capacidades humanas e incluso ser mejores que los humanos en esas capacidades, ¿no? Ahí veis algunos ejemplos, todos conocéis el coche autónomo de Tesla, ¿no? O conocéis a Google, que detecta automáticamente el idioma que escribes. Bueno, hay muchos ejemplos, estos y otros. A mí me gustaría centrarme en los ejemplos en el negocio del retail, concretamente en el negocio del gran consumo, que es aquel que yo represento, ¿no? Donde los datos nos ayudan muchísimo a conseguir los objetivos de negocio. Ahí os pongo algunos ejemplos, ¿no? Identificar los productos y los clientes más rentables, estimar la demanda, la venta, etcétera, ¿no? Y al final, dado que todos nosotros, y en especial la compañía, le vemos ese valor a los datos, pues por eso que quieren las compañías convertirse en una data-driven company, cuyo significado lo aclaraba antes Pascual, ¿no? Son compañías que consiguen tomar decisiones basándose en los datos. Yo añadiría en datos verificables, ¿no? Para que la toma de decisiones pues, tenga la accuracy correspondiente. Para eso, estas compañías necesitan estructura y procesos orientados justamente a esto que estamos diciendo, a la toma de decisiones basadas en los datos,
y los datos tienen que formar parte de la cultura empresarial. Hoy, en esta presentación, nos vamos a centrar en el segundo punto, cuál es la estructura y la organización necesaria. Bien, antes de pasar a los roles, y también lo comentaba un poco Pascual en su presentación, la analítica no es toda la misma en las compañías. Tenemos fundamentalmente 4 tipos de analítica. Una analítica descriptiva que se centra en el qué pasó. Imaginaos que yo soy el CFO de una compañía, ¿no? Y quiero saber cuál es la venta en las tiendas de ayer. Recibo un informe todos los días con esa venta. Una vez que sé qué es lo que pasó, quiero saber por qué. Imaginaos que estoy viendo que en el área de Madrid, que es donde yo me muevo, aquí en España, pues como CFO veo que la venta de ayer fue un 20% menor que el mismo día del año pasado. Quiero saber por qué. Hago drill down en mi cuadro de mando y lo que veo es que el almacén que me sirve a las tiendas de Madrid tiene un problema. Eso lo veo también con los datos. Todo esto me lo cubre el Business Intelligence, que se encarga del reporting y el dashboarding tradicional. Pero luego tengo 2 tipos de analítica a más, que es la predictiva y la prescriptiva. La predictiva, ya sé lo que pasó, por qué pasó, quiero saber lo que pasará. Por ejemplo, en una cadena de supermercados yo quiero saber cuánto pan voy a vender mañana en una determinada tienda. Pero quiero ir a más, quiero que el algoritmo me diga, oye, aparte de que vas a vender esto, te voy a decir la cantidad de pan que tienes que fabricar. Eso sería el apartado prescriptivo, la analítica prescriptiva. De estos 2 últimos se encarga la ciencia de datos. Como veis, he puesto este ejemplo porque no solamente necesitamos un tipo de perfil en analíticas, sino necesitamos varios. Ahí lo veis abajo, en la tabla tenemos el analista de BI y el científico de datos, que son muy conocidos, pero bueno, vamos a necesitar más, como vamos a ver en la siguiente diapositiva. Para empezar con esta diapositiva, quiero trasladaros que si queréis que vuestra compañía se convierta en data-driven, esto no es cosa únicamente del área de Data y Analytics, esto es cosa de toda la compañía. Por eso aquí en estos 3 círculos aparecen tanto el negocio, todas las business units, aparece el equipo de Data y Analytics y el equipo de IT, es decir, toda la compañía. Esto es cosa de todos, ¿vale? Y luego otra cosa que quiero aclarar, ¿no? Estos son los perfiles que vais a ir necesitando a lo largo del tiempo, pero no significa que los vais a necesitar todos al inicio, ¿no? Eso va a depender del grado de madurez que vayáis adquiriendo. Bueno, si os parece, empezamos por el círculo azul, que es el de Data y Analytics. Vais a necesitar, claro está, científicos de datos, que son estos tipos que son buenos programando, son buenos en matemáticas y son buenos en el negocio. Entonces, bucean en los datos y sacan lo que se llaman los insights, ¿no? Ese valor para el negocio. Tenemos los desarrolladores de BI, que lo que hacen son cuadros de mandos y reportes, los arquitectos de datos, que se encargan de diseñar y definir la arquitectura de la plataforma data. Tenemos el equipo de gobierno, que se encarga de temas como son la calidad del dato y el compliance regulatorio. Los responsables técnicos, que vendrían a ser los jefes de proyectos de este tipo de iniciativas. Y luego tenemos una serie de roles que están a caballo entre círculos, ¿no? Tenemos el CDO, que muchos de vosotros seguro que conocéis, es el Chief Data Officer, ¿no? Es el C-Level, que es el responsable de todo esto, ¿no? Define la estrategia, dirige el equipo, etc. Tenemos otro rol muy importante que es el Business Translator, ¿no? Que se encarga, como el propio nombre indica, de traducir la jerga del negocio a la jerga técnica de los datos. Los sponsors, que están a caballo entre los 3 círculos, que son normalmente C-Levels, que se encargan de sponsorizar este tipo de iniciativas y que por lo tanto son firmes creyentes en todo lo que tiene que ver con el dato. Por la parte de IT tenemos también diferentes roles, ¿no? Que veis aquí, los service managers como responsables del servicio, el mantenimiento y las operaciones, los developers, ¿no? Quizá alguien se pregunte, oye, ¿y por qué necesito desarrolladores además de los científicos de datos? Bueno, pues es importante porque los científicos de datos generan ese insight que es valioso para la organización, pero lo que quiere el negocio es activarlo de alguna manera. Imaginaos que, por ejemplo, el científico de datos, escarbando en esos datos históricos, en los tickets, por ejemplo, de un supermercado, ve el comportamiento de esos clientes, ¿no? Con eso lo que va a hacer el área de marketing es, a través de un gestor de campañas, activar el dato, ¿no? Para que eso le reporte un beneficio. Eso lo hacen los desarrolladores. Otra opción que tendría sería comprarle ese producto a un tercero. Necesitaré, por tanto, también que es gente que se encargue de la experiencia de usuario, en este caso los diseñadores de UX y los desarrolladores.
Y luego por la parte del negocio, ¿qué es lo que voy a necesitar? Pues lo veis aquí también. Voy a necesitar un rol que es el Data Owner. Para aquellos que estéis menos familiarizados, los datos en las compañías se dividen en dominios de datos. ¿Qué es un dominio de datos? Bueno, pues un dominio de datos serían los datos de control de gestión, los datos de recursos humanos, los datos de venta, etcétera. Cada uno de ellos va a tener un dueño y va a ser el responsable de su dominio. Si trabajáis en Agile, como es el caso de Dia, vais a necesitar también a los Product Owners, ¿no? Y luego tendremos, ya como último perfil de negocio, tenemos a los Business Users, que son los usuarios de las propias aplicaciones de datos. Bueno, si esto queda claro, me paso a la siguiente slide. Bueno, esto es un poco la explicación de cada uno de esos roles, no me voy a extender porque lo he explicado de palabra. Me gustaría hablar de un concepto que para mí es muy importante, que es el concepto del COE de Data y Analytics, ¿no? El Centro de Excelencia, COE por sus siglas en inglés, ¿no? ¿Qué es el Centro de Excelencia? El Centro de Excelencia es un equipo con un programa de proyectos que lo que va a hacer es acelerar toda la transformación analítica para que la compañía se convierta en data-driven, ¿vale? Entonces, este equipo, que además es, en mi opinión, especialmente importante en compañías que empiezan a hablar del dato, no compañías que ya tienen un grado de madurez en analítica muy elevado, que luego vamos a ver en posteriores slides, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las funciones de este COE? Bueno, una la hemos dicho ya, hemos dicho que van a promover ese cambio cultural, ¿no? Que es muy importante, hay que cambiar el mindset, ¿no? Para empezar a tomar esas decisiones basándose en los datos. Define la estrategia de datos, de hecho el líder del COE va a ser el CDO, que hemos comentado antes, lo aterriza en un roadmap de casos de uso y se ocupa de obtener de la organización el budget, es decir, el dinero, la pasta necesaria para llevarlo a cabo. Se encarga también de todos los temas de recruiting y hiring, ¿no? De ese talento, el entrenamiento, la retención del talento en la compañía. Impulsa el marco necesario para generar resultados. Evidentemente, en una compañía con ánimo de lucro, si no generamos resultados, estamos perdidos. Hay que generar resultados. También gestiona la plataforma Data, establece los estándares de gobierno, no solamente los establece, sino que se ocupa de que se cumplan, los mide, genera los KPIs para hacer posible esa medición, ¿no? Y luego, por otro lado, se encarga de aprovechar las sinergias que ocurren entre las diferentes business units que están llevando a cabo iniciativas de datos, con lo cual incrementa la eficiencia y el retorno de la inversión. Bien, la siguiente pregunta que seguramente os surgirá es, me queda claro lo que es el COE, pero ¿dónde lo pongo en mi compañía? Bueno, yo aquí, simplificando mucho, os traigo tres tipos de estructura. Una estructura que sería la A, fuertemente centralizada. Aquí tengo el COE de Analytics en una business unit o incluso debajo del departamento de IT, ¿vale? El COE, en esta centralizada, ¿no? Se encarga de todos los temas que tienen que ver con Analytics. Cuando alguna unidad de negocio necesita algo de Data y Analytics, entonces habla con el COE, ¿vale? Tenemos otra que es la híbrida, donde sigo teniendo un COE que puede estar debajo de una business unit o del departamento de IT, pero las unidades de negocio ya empiezan a tener experiencia en esto de los datos, ¿no? Ya hay algunas, porque normalmente esto no suele ir a la par, siempre hay algunas que se adelantan. Imaginaos, por ejemplo, la de marketing, la que trata con temas de clientes, ¿no? Entonces, ya en función de esa madurez, ya le interesa a la compañía que haya recursos de Data y Analytics en esas business units, ¿no? Porque además la business unit es especialista en su área de interés, ¿no? En el dominio de datos. Entonces puede tener una figura que sería el Citizen Data Scientist, ¿no? Que se encargaría de dar los primeros pasos en esas iniciativas propias de esa business unit. Y luego habría en el otro extremo una estructura que está fuertemente descentralizada. Es decir, en contraste con la A, en este caso ni siquiera tengo ya el COE de Data y Analytics, ¿no? Porque ya he conseguido esa madurez y lo que hago es distribuir los recursos de Data y Analytics en las propias business units, de tal manera que esas BUs son lo más autónomas posibles. Aquí lo que tengo, bueno, abajo veis las ventajas y las desventajas de cada uno de estos tipos de organización, pero lo que es importante es que elija en función del punto en el que estoy en mi compañía la estructura necesaria con los roles necesarios en función de esa madurez, ¿no? Porque si me voy directamente a la C, pues puede ocurrir que esas unidades de negocio se descoordinen, trabajen en silos
cada uno haga la guerra por su cuenta, repitan casos de uso, con lo cual todo el tema se complique y ese retorno, ese valor que comentábamos en la slide anterior, pues no sea tan evidente para la organización. Bien, esta es otra visión del COE de Data y Analytics, en este caso por equipos, ¿no? Pero al fin y al cabo los roles son los mismos que comentábamos antes, ¿no? Tenemos por un lado al business, con sus data owners, sus POs, sus usuarios, y luego tenemos los equipos, los diferentes equipos que forman parte de todo esto. Está la gobernanza del COE, ¿no? Donde está el CDO con los sponsors, que hablábamos antes, una capa de cross-management con los data owners, el equipo de data governance, arquitectos y DevOps, DBAs, el equipo de mantenimiento y operaciones. Luego está toda la célula Agile, insisto, si trabajáis con metodología Agile, como es nuestro caso en día, para hacer todo el ejercicio del desarrollo, ¿no? Con el PO, fundamental, que esté porque para hacer ese desarrollo y hacerlo bien tenemos y necesitamos el conocimiento de negocio, los responsables técnicos, y luego que no se nos olvide en la última capa, en la marrón, que es la más cercana al negocio, los business transcriptos, ¿no? Que hacen de nexo de unión entre el negocio y la capa técnica. Bien, y ya para terminar, porque hemos hablado en varias ocasiones de madurez analítica en las organizaciones, ¿no? Los diferentes estadios por los que pasa una organización. Este diagrama, tiempo-valor, es un diagrama que he sacado de Gartner, ¿vale? Pero podríamos hablar de cualquier otra consultora que se dedica a temas de estrategia, ¿no? Forrester, IDC, la que queráis, ¿no? Entonces, lo que nos dice Gartner, las etapas por las que suele pasar una compañía en esta transformación analítica es una de desconocimiento, es decir, no conocemos el valor de los datos, se me hace raro que estemos en una etapa de esas en los tiempos que corren, ¿no? Porque todos hemos oído hablar de los datos, pero bueno, podría ser. Una de conocimiento donde ya la compañía empieza a darle valor. Ahí se empieza a crear el COE de Data y Analytics, se empieza a hablar de la estrategia. Una segunda experimental, donde se empiezan a hacer los primeros experimentos, pues imaginaos con modelos analíticos, por poner un ejemplo, y de esto normalmente se suelen encargar algunos techis que empiezan a creer en esto de los datos, en el departamento de IT. Luego hay una etapa oportunista, se llama oportunista porque hay unas unidades de negocio más avanzadas en el tema de los datos que de manera oportunista, ¿no? Y por eso se llama así, empiezan a lanzar pequeñas iniciativas, pequeños quick wins que se lanzan rápido, normalmente por mi experiencia suelen ser en menos de 3-4 meses, que dan un retorno y que, bueno, pues empiezan a convencer a la organización del valor que tiene todo esto. En la etapa 4 ya estamos en la etapa estratégica, ¿no? Ya empezamos a hablar de la estructura híbrida, del gobierno del dato, y luego en la capa 5 o en la etapa 5 tenemos la etapa transformacional, donde ya la compañía ha conseguido convertirse en data driven o está a punto de conseguirlo, ya tiene la estructura descentralizada que comentábamos antes, y cuenta con esa cultura analítica que también mencionábamos en un principio. En cuanto al código de colores, que me parece bastante relevante y que así lo pone Gartner, ¿no? Distinguimos en ese roadmap el gris y el verde. En la parte gris, fijaos que la inversión que hace la compañía es mayor que el retorno, es decir, esto cuesta dinero, ¿vale? Y ya a partir de la fase 4, en algunas compañías incluso al final de la fase 3, ese retorno es mayor que la inversión, con lo cual el COE ya pasa de ser un centro de coste a un centro de beneficio. Bueno, pues esta es la última slide de mi presentación. Os agradezco mucho la atención. No sé si habrá alguna pregunta en el chat. Si no da tiempo ahora, pues bueno, me podéis escribir a mi dirección de correo electrónico que tenéis abajo, que es marco.serrano@diagroup.com, y muy gustosamente responderé a vuestras preguntas. Muchas gracias.